charla y fue un gusto de verdad venir a este mercado y ver los productos que tienen interesantísimos y lo mejor de todo es saber que hay personas que están trabajando de la misma manera que uno, por la salud, por preservar la naturaleza y por evitar pues contaminar y todo lo que está sucediendo ahora. Nosotros llegamos a El Salvador hace 5 años aproximadamente y cuando llegamos descubrimos que no había muchos vegetales, muchas hortalizas que pudiéramos conseguir en el mercado que fueran orgánicas o que fueran ecológicas. Entonces iniciamos un proceso en el jardín de nuestra casa de cultivos. Entonces empezamos con pequeñas cantidades de tomate, de ejote, de chile y realmente cuando iniciamos este proyecto yo no sabía absolutamente nada, ni reconocía las plantitas, no sabía cuando empezaban a brotar en la tierra, no diferenciaba si era maleza o era el tomate o era el chile o qué era, ni idea. Nosotros empezamos en el jardín, levantamos toda la grama que teníamos, hicimos camas. Aquí se ve, esta es la parte de la casa y pues aquí está el jardín y se levantó toda la grama, era solo grama verde, se levantó y comenzamos a hacer primero pequeñas camas y ahí se fue sembrando. Aquí pues como ustedes ven el tomate y después, y yo creo que, no sé si me adelanto mucho, pero parte también del secreto del éxito es pues saber hacerlo, ¿no? Porque de todas maneras pues el tomate necesita de un tutor y de llevarlo bien para que él pueda desarrollarse, no es solamente ponerlo ahí, y algunas veces algunas personas le ponen un palo, ¿no? Ponen un palo y bueno, a ver si... Entonces él necesita un poco más que ese palo, ¿no? Entonces nosotros desarrollamos una estructura un poquito más técnica, ¿no? Con el bambú. Entonces... Sí, es que el video inicial que les íbamos a mostrar era para que ustedes vieran el primer huertito que hicimos. Entonces, en el primer huertito efectivamente habían frutos, había de todo, pero estaban muy agobiados porque nosotros no teníamos las herramientas, no sabíamos cómo era que teníamos que adaptar el proceso para que la planta estuviese sana. Entonces los tomatitos estaban llenos de fruto, pero estaban inclinados en el suelo, se les quebraban las hojitas, o sea, realmente muchas personas quieren tener un huerto casero y yo les diría lo siguiente. Tener un huerto casero no es como tener un jardín, o sea, no es solo tener unas plantas y regarlas y así como uno las riega una vez al día o día por medio, no, las plantas realmente comen 3 veces al día, ellas tienen que alimentarse como nosotros, entonces uno tiene que proveerles las herramientas para nutrirlas, tener nutrición, que se alimenten como nosotros, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, eso se incluiría, digamos, en el caso del agua. El agua 3 veces al día. Hay que tenerles unos cuidados especiales a medida que va creciendo la planta y ya va a empezar a dar fruto, todas las etapas no son iguales. Entonces, el cuidado cuando está en la floración para que no caiga la flor de la planta es la primera cosa. Hay que tener cuidado con los vientos, en el caso de nosotros cuando empezamos a hacer la agricultura orgánica, lo que nos dimos cuenta es que las abejitas y todo eso son pues los principales polinizadores que necesitamos para las plantas, entonces no utilizar nada de químicos, a pesar de que hay ciertas sustancias que se utilizan en la agricultura orgánica como el tabaco y esas cosas, son un poco nocivas para las abejas. Entonces nosotros solo hacíamos aplicaciones de macerados de chile, de ajo, de cebolla, de jengibre, hacíamos aplicaciones de chile picante o de jabón. Y en todo ese proceso pues es muy importante porque por lo general yo todo lo conseguía a través de internet, toda la información a través de internet, y uno consigue muchas páginas de diferentes países, de los ministerios de agricultura, donde dan la información para uno empezar el orgánico. Y entonces la experimentación en cuanto al jabón que use, porque depende de la marca que compre, la forma en que lo diluye, la cantidad.
Entonces nosotros empezamos a trabajar con este jabón de bola y en el proceso de ese aprendizaje pues se nos murieron muchas plantas, porque nosotros aplicábamos Rinso o así, y esos son detergentes que además son muy fuertes y no funcionan. Entonces utilizábamos jabones de bola del blanco, se quiebran, se ponen en un recipiente con agua y dejan uno unos días, ¿no? Una semana para que el jabón se ablande completamente. Después de que se ablanda, entonces se licúa. Después de que se licúa, se pone a hervir para quitarle la capa espesa y las impurezas al jabón. Y después de que ya se le quita esa impureza, entonces ya se empieza a diluir con agua y se le puede aplicar a las plantas. Y ya las plantitas no se mueren y se pueden controlar las plagas. Pregunta. Pero en el caso del tomate, que es bien delicado con el virus, ¿cómo combaten la mosca blanca? Ahí, O el para virus. allá vamos, para allá vamos. Exacto. De todas maneras, esto es como, nosotros les vamos a ir mostrando fotos y vamos a ir charlando. Esto es una forma en que ya cuando usted tiene el tomate tiene una muy buena estructura, ya comienzan ustedes a ver que la planta carga, ¿no? Ahí mire, ya no ven ustedes una plantica con un tomate, sino ven varios tomates. Miren, nosotros sacábamos, dependiendo del cuidado, logramos sacar hasta 30 libras de tomate en una sola planta. Si la planta no está bien amarradita, entonces el viento la mueve y la flor se cae. Una flor que caiga, una flor que se golpee, ya es un fruto menos, es un tomate menos que se tiene. Entonces, y si ven, de buen tamaño, sin necesidad de estar aquí, no hubo ningún tipo de fertilización artificial ni nada, solamente eso sí, todos los desperdicios, hasta de la cocina, orgánicos, la cáscara del huevo y todo. Indy, mi esposa, hizo un hoyo grandote en una parte del patio de más o menos de 1 metro cuadrado por 3 metros de profundidad y ahí echábamos todo. A los 4 o 5 meses salía pura tierrita perfecta y ese era el fertilizante que utilizábamos. Ahora, ¿no? se requiere disciplina. Si alguien quiere tener cultivo, que quiere en el patio de su casa hacer crecer plantas para su alimentación, tiene que ser una dedicación, como tener una mascota, como cuidar los hijos. Las plantas requieren una disciplina y esa disciplina es en todo sentido, ¿no? Hay que tener los elementos en la casa para poderlas proteger, hay que tener levaduras, hay que tener conseguir hongos que ya se consiguen en algunos sitios. Hay productos que se pueden, ¿no? El Bacillus thuringiensis para control de varias plagas, en especial de lepidópteros. ¿Cómo se llama? Sulfato de cobre con cal para hongos. Ya hay metarricium. Ya hay una persona que está produciendo el otro hongo, que se me va en este momento el nombre, pero ya se consiguen algunas cosas. Bueno. Entonces se necesita tener esas cosas en la casa para que en el momento en el que uno vea que una planta la está necesitando, porque como les digo, no es solo como si fuera plantas en el jardín para belleza, sino que cuando uno ve que ya está siendo afectada por algo, inmediatamente hay que hacerle aplicaciones. Y hay que tener esos macerados preparados con anticipación, porque esos macerados tardan 15 días en hacer la fermentación y el proceso adecuado. Entonces uno debe preparar esos macerados y tenerlos en unos recipientes o en unos contenedores listos para hacer las aplicaciones naturales. Entonces ¿cuánto tiempo duran esos macerados? Esos macerados, si uno les está haciendo un procedimiento, digamos, de moverlo 2 veces al día o así, le pueden durar hasta que se termine. Lo que pasa es que, y parte, entonces aquí voy como a responderle un poco, adelantándome a la respuesta de lo de la mosca blanca. Y le voy a responder no solo con mosca blanca, sino en general con las plagas. Ay, Yuyu, espérate. ¿A dónde me movió? Bueno, yo le quería mostrar en la foto anterior, ya no sé qué pasó aquí. Bueno, aquí nosotros no solo teníamos tomate, chile, pepino, ejote, berenjena, ¿no? De unos 400 metros cuadrados era el patio, que podríamos decir que es más o menos como tal vez la mitad de este patio. Sí, más o menos. Entonces, ahí colocar biodiversidad, eso es lo primero. Lo segundo, pues hay algunos productos como lo que les decíamos, los macerados de ajo, ¿cómo se llama el otro? El sulfato de cobre. Pero eso es para hongos. Bueno, y lo otro es preparado que de 10 plantas, caldo sulfocásico, que de 10 plantas
8 le van a sobrevivir, digamos 6 le sobreviven muy bien, 2 le sobreviven más o menos y 2 se le van a morir, porque es parte de la interacción con la naturaleza. O sea, la idea en parte es no matar, o sea, no exterminar a la plaga, sino dejarla en, digamos, condiciones, en cantidades adecuadas para que ellos no se extiendan. Y le quiero explicar una cosa a nivel ecológico. Cuando se genera un monocultivo, lo que la naturaleza entiende es, hay un desequilibrio, tengo mucho de una especie, libera una plaga para tratar de nivelar esa especie. Entonces por eso es que hay que tratar de mantener un equilibrio. Entonces aquí no teníamos de todo, no teníamos uno solo, sino teníamos de todo para evitar precisamente eso. Y con algunos productos, de todas maneras, mosca blanca es de lo más difícil que hay. Yo vi a mi esposa con sus 3, a veces contratamos porque tocaba hoja por hoja, literalmente con agua y jabón, haciendo eso para evitar que la mosca blanca llegara. Parte de lo que a veces los cultivos ecológicos o digamos en este tipo de cultivos a nivel de huerta no prosperan, es porque lo ven una vez a la semana, y lo que dice mi esposa es cierto. O sea, durante ese tiempo mi esposa se dedicó 100% al huerto. Entonces, que hay que hacerle riego, mire, increíblemente. Que ¿por qué llenaba tanto el tomate? Porque hay que darle 3 veces aguas al día. Es increíble. Una sola planta, estábamos investigando, una planta de tomate consume entre 1,5 litros y 2 litros de agua por día, una sola planta. Entonces imagínense, ustedes saben que el tomate es 90%. Si quieren que el tomate llene, ella necesita agua para que el tomate llene. Entonces ese tipo de cosas son las que como que veíamos. Bueno, en cuanto al rendimiento, aquí en Chile. Las plantas, cuando las tratan con fertilizante y todo el proceso tradicional, pues son unas plantas que se crecen gigantescas, que son súper robustas y que le dan unos chiles enormes, que son los que se ven en el supermercado. Con la agricultura orgánica no se puede, se desarrollan mucho. Si usted deja un chile ahí y no lo corta y le da con su abono orgánico normal y agüita, puede llegar a un tamaño así, pero son porque la planta tiene 2 o 3 chiles, entonces ella realmente absorbe todo. Pero una planta promedio cargada de chiles da chiles de un tamaño menor. Y eso también es mucho lo que hay que ver cuando uno va a comprar las hortalizas. Por lo general las personas se van por la que está más perfecta, la que tiene el color más fuerte, la que está más grande, y esa es la que más químico puede llegar a tener. Esto era lo que les contaba. Este es como la abonera que teníamos nosotros. Si se dan cuenta, esto que tienen ustedes ahí ya es tierra, todos los desechos orgánicos convertidos en tierra. Eso es suficiente abono, y en la parte de atrás está el hoyo. Y obviamente le acercamos ahí para que nadie se fuera a caer. Pero ahí estaba, metíamos todos los desechos. A veces al lado, ahí cerca de las piletas, había un cultivo de café. Recogíamos un poquito de desecho de café para botarlo ahí. Y cuando hace el hoyo y deja ahí los alimentos, lo que sea, así a la queda, no. se le agrega algo. Sí, para ayudar a la descomposición, a mayor descomposición, se le puede poner levadura, se le puede poner melaza o atado de panela, lo llaman aquí. Se diluye en agua y entonces uno tiene que ir haciendo como unas camas. Entonces hace la primera aplicación, todo lo del desecho de la cocina, eso también no se puede simplemente botar así como sale, sino hay que picarlo. Entonces ese desecho se pica, se bota en la cama, se cubre con un poco de tierra para que no vengan las moscas o mosquitos o todo eso a molestar en el jardín y lleguen malos olores. Y de ahí se le puede aplicar entonces la levadura, el agüita. Hay que mantenerlo húmedo al principio, hay que humedecerlo diario para que la descomposición sea más rápida. Cualquier cosa se le puede poner de alimento. Y todo lo que sale del orgánico, o sea, no, eso no. Solo lo orgánico, o sea, el desecho del tomate, el desecho de la cebolla, de las frutas, las cáscaras, todo lo que es natural. Exacto, lo que no esté de alguna forma procesado. Procesado no. Las cáscaras de huevo nosotros las separamos, no las mezclamos aquí, sino que las separamos para poder triturarlas y volverlas polvo. Y ya cuando está pulverizado, entonces ya se aplica a esa tierra. Bueno, entonces aquí, pues, estos son, por ejemplo, procesos iniciales del cultivo.
por ejemplo, este tipo de cosas, de poner a veces un plástico, ayuda mucho a guardar la humedad del suelo, por ejemplo. Entonces eso nos ayudaba ¿cómo se llama? A mantener y gastar menos agua. Esto fue una cosa que se le ocurrió a mi esposa, unos semilleros muy sencillos, unas llantas que ya no utilicen, las cortan por mitad, le ponen una malla abajo. La tapa. Exacto, o sea, le corta la tapa y eso lo llenábamos con tierra y ahí hacíamos los semilleros. Entonces ahí poníamos semilla de tomate y ahí una vez crecida y ahí sí lo trasplantábamos. Es necesario antes de llenarlo ponerle un plástico negro y abrirle unos pequeños agujeritos y ahí sí descargar la tierra. La ventaja de esto es que uno puede hacer la transición de la tierra de una manera más fácil y rápida. Entonces uno desocupa la mitad de la llanta y a la siguiente siembra le pone de la tierra nueva que tiene en compostaje y la tierra que ya se ocupó se saca, se lleva al compostaje y con esa es con la que se cubren los desechos que se van picando. Entonces ella vuelve otra vez a revitalizarse, vuelve otra vez a tener todos los nutrientes y ahí sí se llena. Bueno, esto ya es como la forma en que la construyeron. Eso es lo que se le quita, la tapa, la parte de arriba de la llanta y ya con eso ahí se va cosiendo, se va haciendo el amarre y ya quedan ahí unos semilleros súper sencillos. Esto es parte de las zanahorias que nosotros cosechábamos. En la zanahoria hay algo favorable y es que como la zanahoria se pone la semilla al voleo y salen muchas, es necesario que sea así porque como es tan delgadita en el riego y durante el proceso, la selección natural hay bastantes que se mueren. Pero entonces, a medida que van creciendo, se va haciendo una selección de las zanahorias, se van sacando y entonces van sacando las de tamaño pequeño, las baby, hasta que uno deja una plantita y otra plantita, más o menos 5 centímetros de distancia y esas son las que uno puede dejar crecer grandes, ya cuando ha retirado las pequeñas. Entonces ahí teníamos de todo, o sea, les estoy mostrando las fotos porque para que vean, no es un monocultivo, o sea, la parte de la orgánico siempre métanse en lo que es biodiversidad y eso les va a ayudar, ese es el 90% del control de las supuestas plagas, ¿no? Porque pues realmente como tal no existe. Y no es que uno realmente las elimine y las erradique y cuando llegue y vea el cultivo no ve ninguna plaga, no, eso no es cierto. O sea, siempre hay en algunas plantitas más que se empieza a ver el proceso en el que la plaguita está llegando. Nosotros al principio lo que hacíamos era eliminar todas las plantas que tenían algo de plaga. Y entonces nos dimos cuenta que si uno quita esa plaga, pues se van a otra planta. Entonces es mejor dejarla ahí un rato para que sea lo que comen y por eso precisamente también hay que poner hierbas aromáticas. Nosotros en la base del tomate teníamos las siembras de hierbabuena. Estaba toda la hierbabuena, alrededor de los repollos teníamos la albahaca, de oréganos, todas esas, sí, todas las que son aromatizadas, que tienen aroma y eso eran las que poníamos alrededor. Podar la planta muy bien durante el crecimiento. El tomate no es simplemente que crezca, sino que el tomate hay que saber que se le hacen unos despuntes de hijos, porque esos despuntes si uno no los hace en una temporada adecuada, la planta de tomate se va en solo hoja y no rellena el fruto y ya los frutos finales son pequeñitos o se caen. Entonces la planta tiene más o menos cuatro hijos principales que son los que se dejan para que carguen el tomate. Todos los hijos adicionales que van naciendo deben podarse. Cuando se realiza esa poda, nosotros aplicamos un poquito de caldo bordelés en la herida de la plantita, porque si no se le entra el hongo y ya una vez se entre el hongo ya no se le puede aplicar mayor cosa. Ya cuando el hongo llega al centro de la planta ya cuando ya está en la principal no, pero digamos para los hongos que están exacto en el suelo sí, nosotros abrimos unos hoyos, en esos hoyos para que es donde se va a desarrollar la raíz, en esos hoyos hacemos una aplicación de cal en el contorno del hoyo primero, después se vierte el bocachi, se le aplica también humus o ácidos húmicos que son los que descomponen el alimento para la planta y ahí sí se pone el tomate, pero digo es en la poda, o sea uno no puede podar el tomate y dejar la herida así,
porque en el riego, en el agua, en el aire, es como nosotros. Si nosotros nos cortamos en la mano y nos dejamos así, no se puede, hay que curar. En el pepino también lo hacemos y se puede utilizar mertiolate, por ejemplo. Lo que usamos para nuestra herida se puede aplicar en el sitio donde se hace el corte. Y cuando se le hace un corte a una planta, tiene que hacerse lejos del tallo principal. O sea que si es una ramita, tiene que dejar un espacio para que el remedio que se aplique empiece a actuar y no alcance a llegar al tronco principal. Y al hacer esas curaciones se está salvando las futuras cosechas, porque es que un tomate le produce 4 meses, un pepino le produce 2 meses y medio, y no cada semana, sino un pepino es cada 3 días, ¿no? El tomate día por medio, el chile puede ser cada día por medio, entonces ese tipo de cosas son las que hay que tener cuidado. Entonces aquí estamos viendo, mire, aquí siempre pues los tomates, el pepino, perdón, cargaba muy bien. Si se dan cuenta, es siempre tutoriarlos bien. O sea, Más o menos salirnos de la idea que eso ahí es ponerle un palito ni nada. Por eso a veces dicen, no, pero ¿qué será que pasa? Que es que yo pongo el tomate y no se me da. Pues no se da pues porque no lo cuidamos, ¿no? Entonces, pues ese tipo como de cuidados. Y pues ustedes pueden ver, mire, pepinos súper bonitos, de un tamaño promedio bueno. Aquí está ya, digamos, tutoriado. Una cosa importante en el tomate es que cuando el tomate empieza a pintar ya, se empieza a poner rojito, es necesario sacarlo de la planta, porque si no, todo el nutriente lo va a seguir robando ese tomate hasta que lo vuelve rojo. Y entonces eso evita que el resto de las flores y los frutos que se están desarrollando reciban el nutriente. Y máxime cuando los frutos empiezan de abajo hacia arriba. Entonces todos los frutos que están aquí son los primeros que se alimentan. Entonces ellos tan pronto se están poniendo rojos, hay que retirarlos. Hay que hacerlo con mucho cuidado, no rasgar la planta, no arrancar la planta. El tomate tiene como un nudillo justo encima de la cabecita, tiene como un nudillito que uno simplemente le hace el movimiento hacia arriba y él simplemente se desprende solito. No hay que cortarlo, él se desprende solo. Y esos tomates se pueden dejar al aire libre, se limpian o se lavan inmediatamente, se secan muy bien, se dejan al aire libre y ellos solitos terminan su coloración, se van poniendo rojitos. Parte, ¿cómo es que se llama zucchini. Parte miren, aquí están por ejemplo ya una planta de tomate como se muestra ya en su plena producción. Entonces ahí se ven tomates de todo tipo. Lo pueden ver ustedes en las hileras, tomates bien cargaditos. En este proceso, que fue nuestro primer proceso de tomate, nosotros casi no lo podábamos, pero entonces el problema es para la plaga. Ahí ese es uno de los factores principales para que no llegue tanta plaga o la podamos controlar más, es retirar tanta hoja madura que tiene el tomate. Entonces cuando uno va a hacer la aplicación, primero gasta menos haciendo la aplicación porque es a menos hojas que se le tiene que aplicar el remedio. Y segundo, uno puede llegar más fácilmente a todos los rincones de la planta, cuando está toda frondosa. Yo tengo una pregunta. Yo alcancé a escuchar que cuando tú lo cortabas, la ramita y le das el poda, le pones un remedio. ¿Qué le pones y cómo? Eso es caldo bordelés, se hace una pequeña solución de sulfato de cobre con cal. Entonces se aplica por 2 de cal, 1 de sulfato de cobre. O sea que si es cucharadita o lo que sea que estés utilizando como medida, es 2 por 1. Eso se diluye y se hace una agüita y esa agüita se coloca como no tan agüita, es mejor que quede un poquito más como una masita y se pone como un parchecito justo en el hoyito. Por cada corte. Y cuando le quitan los hijitos a los tomates, por ejemplo, esas ramitas que solo son chupadoras de nutrientes, ¿verdad? Exactamente. Por cada uno va... Por cada uno. Entonces es un trabajo bastante manual, ¿no?